Buenos días. ¿Cómo estamos? Bendecido, gracias a Dios. Bueno, le voy a decir una cosa, ¿no? Aquí casi todas las personas aquí que estamos aquí hoy tenemos niños, o a veces que no tenemos niños. Si no tenemos niños, tenemos sobrinos, tenemos primos y tenemos muchos niños. Y ustedes saben cómo son los niños. Saben bien cómo son los niños. Una de las cosas que los niños hacen es de cuando los niños están mirando de que el hermanito, el primito, el amiguito tienen una cosa, ellos quieren esa misma cosa. ¿Estamos todos ahí? Y a veces de que usted, si le va a comprar una paleta o le va a comprar cualquier cosa al niño, tiene que comprarle lo mismo al otro, porque si no, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no tienen las mismas cosas? Se enojan y se pelean entre ellos mismos, ¿usted me entiende? Y esos son los niños, ¿ok? Esos son los niños cuando ven de que el otro tiene una cosa de que no la tiene el otro, entonces se enojan y se pelean. Esos son los niños. Pero también, a veces que nosotros los grandes hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo y especialmente nosotros los cristianos, que no lo debemos hacer. ¿Por qué? Si hacemos eso, estamos obstaculizando la obra de Dios. Y nos ponemos celosos porque una persona está haciendo esto y porque otra persona está haciendo lo otro. Y cuando todos estamos trabajando para Dios, y todo debe ser como Dios quiere. Vamos a ver aquí al libro de Hechos, capítulo 13, del 42 al 52, para que ustedes vean de lo que le estoy hablando, ¿no? Cuando ellos salieron de la sinagoga, le rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarle de estas cosas. Luego se despidió y a la congregación, y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. Era Pablo y Bernabé que estaban allí, entonces ellos se estaban retirando y las personas querían seguir hablando con él, querían escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían a lo que Pablo decía y lo que contradecían y lo maldecían. Fíjate, Pablo está hablando acerca de la palabra de Dios. Está hablando acerca de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Como vieron de que hubieron mucha gente, se pusieron celosos y rebatían y estaban impidiendo las cosas de Dios. ¿Usted me entiende? Fíjate. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarle a los que no son judíos. Ellos le estaban predicando a los judíos, pero los judíos no querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos fueron a los gentiles y empezaron a hablar con los gentiles, ¿qué hicieron? Se llenaron de envidia. ¿Por qué? No se sabe, pero así sucede. 47. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Que el Señor le había dicho a ellos de que fueran y propagaran el evangelio. Y entonces los judíos estaban celosos por eso. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron a las palabras del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna
creyeron. ¿Qué quiere decir? Que los gentiles, cuando escucharon eso, de que no era solamente para los judíos, que era también para ellos, se pusieron contentos y empezaron a glorificar al Señor. ¿Y qué sucedió? Que muchos de ellos creyeron, y cuando creyeron, recibieron ¿qué? La vida eterna. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Todo el mundo quería escuchar la palabra del Señor porque Bernabé y Pablo estaban hablando acerca de Dios. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Pablo y Bernabé no estaban haciendo nada malo. Pablo y Bernabé estaban llevando la palabra de Dios. Estaba predicando la palabra de Dios. Entonces los judíos, como tenían celo, que hicieron, mandaron a la mujer y a todos los principales del pueblo, de la ciudad, para que persiguieran a quienes, a Pablo y a Bernabé, para que los pusieran ahí. Y Pablo y Bernabé lo que estaban haciendo era las cosas de Dios y para Dios. Y los judíos no les gustaron eso. Estaban celosos. ¿Ok? Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protestar y se fueron a Iconio. ¿Quiénes fueron los que se sacudieron los pies y salieron de allí? Bernabé y Pablo, que eran los que lo querían expulsar. No. 52. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban predicando la palabra allí, pero lo expulsaron, lo sacaron de allí. Y todos ellos siguieron gozosos y llenos del Espíritu Santo. Ellos no fueron para la izquierda ni se fueron para la derecha. Ellos siguieron, ¿con qué? Predicando la palabra del Señor. Los líderes trajeron argumentos teológicos contra Pablo y Bernabé. Ellos pusieron todas las excusas que ellos pudieran poner. ¿En contra quién? En contra Pablo y Bernabé. ¿Pero qué sucede? Pero la Biblia, lo que dice la Biblia verdaderamente, por la razón que ellos fueron, que hicieron eso, era porque tenían celos. No fue por otra cosa más, sino fue porque ellos tenían celos. Y lo podemos ver en el capítulo 13 de Hechos, versículo 45, donde dice: pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celo y rebatían a lo que Pablo decía, y lo que contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo estaba hablando acerca de la palabra de Dios. Y los mismos judíos estaban en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el celo. Por el celo. Y eso no debe ser así cuando estamos trabajando para el Señor. Cuando vemos a otro triunfar donde no lo hemos hecho o recibir la gloria que queremos, es difícil estar felices por ello. A veces de que nosotros vemos a personas que están creciendo en el cristianismo, hermanos de nosotros, hermanas de nosotros. Y entonces a nosotros se nos hace difícil ver eso. Entonces cuando estamos haciendo eso, se recuerda cuando al principio empezamos, estamos actuando como niños. Estamos actuando como niños porque no puede haber celo en lo que es la palabra de Dios. Estamos actuando como los niños, que los niños no conocen nada ni saben nada, pero ya nosotros tenemos conocimiento y sabemos lo que dice la palabra. Los celos son nuestra reacción natural.
Pero es trágico cuando nuestros propios sentimientos de celo nos hacen tratar de detener la obra de Dios, como ellos estaban deteniendo la obra de Dios. Entonces, cuando usted tenga celo con otra persona que usted sabe bien de que está realizando la obra de Dios, siempre va a haber un problema. Y a eso a Dios no le gusta. ¿Cómo usted dijo? ¿Eso a Dios qué? No le agradece. Eso a Dios no le agradece. Entonces, tenemos que saber lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo para el Señor, porque Dios le ha dado a todos los cristianos diferentes dones. ¿Y para qué son los dones? ¿Para qué? Para edificar, no entre nosotros mismos, edificar la iglesia de Cristo. Y para eso son los dones, para edificar la iglesia. Los dones son para mí hacer lo que yo quiera, ni nada. Los dones son para edificarnos en Cristo. Si una obra es de Dios, regocíjate en ella, sin importar quién la está haciendo, que no te interese quién está haciendo las cosas. Si está haciendo las cosas de Dios por Dios, ¿por qué te quieres poner triste? ¿Por qué quieres oponerte a lo que está haciendo esa persona por Dios? Los celos pueden conducir a asesinato. Los celos pueden conducir a asesinato, sí. Ustedes se recuerdan por qué aquí mató al hermano. Caín, ¿no? Caín, ahí nada más. Fue Caín, ¿no? Caín, ¿por qué mató al hermano? Por celos. ¿No se recuerdan también de José? Que José decía que él iba a hacer, le tenían celo. ¿Por qué? Porque él le decía las cosas a su papá que hacían. Y le tenía celo. ¿Y qué hicieron? Lo querían matar. Y entonces lo podemos ver ahí, que en la Biblia, los hechos de la Biblia lo dicen. Los celos pueden conducir al asesinato. Hay que tener cuidado. En Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 8 dice así: Adán conoció a Eva y su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era de pastor de ovejas y Caín era que cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó el Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató por celos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con los celos. Los celos pueden arruinar tu vida. Los celos pueden arruinar tu vida. En el libro de Proverbios, capítulo 14,
versículo 30 dice, un corazón apacible infunda vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Así que tenemos que tener cuidado. Los celos son peligrosos. ¿Usted sabe qué cosa es peligro? Los celos son peligrosos. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado. En Proverbios 27, versículo 4, dice así. La ira es cruel y el furor es impetuoso. Pero ante la envidia, ¿quién puede sostenerse? Fíjate, dice que la ira es cruel y el furor es impetuoso. Pero ante la envidia, ¿quién se puede sostener? Nadie. Nadie. ¿Quién? Una de las cosas que por eso mismo es que sucede la envidia. Porque nos queremos comparar los unos con los otros. Cuando estamos comparando unos con los otros, es que ya queremos lo que el otro tiene que nosotros no tenemos. Y entonces ahí viene la cosa de la envidia. No te compares con los demás. ¿Con quién nosotros debemos compararnos? Con Dios. Nosotros tenemos que ser igual que Dios. No compararme contigo, ni conmigo, ni con él, sino compararnos con Dios. Y eso no lo hacemos. Nos queremos comparar con personas humanas que son igual que nosotros. Debemos compararnos con Dios. El libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 6 dice así. En este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si usted no cambia y se vuelve como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, como este me recibe a mí, como este me recibe a mí. Es quiere decir que si nosotros recibimos a los niños, nosotros vamos a estar recibiendo también a Dios. 6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Fíjate, cuando usted se opone a las cosas de Dios y principalmente a los niños que quieren a Dios y usted no lo deja que lo quiera, ¿qué le va a suceder? Que es mejor, fíjate cómo dice aquí, es mejor de que se ponga una piedra en el cuello y que se hundiera en el fondo del mar, que eso es mucho más mejor que le suceda, porque sabe Dios lo que le pueda pasar. También en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, dice así. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero no solo respecto de sí mismo y ni por otro. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted ponga a prueba las obras, las cosas que usted está haciendo, pero que no te jacté por las cosas que tú estás haciendo, porque a lo mejor tú tienes una posición y estás haciendo una cosa y todos los trabajos para el Señor, todos son iguales. No hay uno menor, ni hay otro mayor. Todos los trabajos para el Señor, todos son iguales. Cristo puede eliminar los celos de todos nosotros. Cristo es el que puede eliminar todos los celos de todos nosotros. Vamos a ir al Juan, capítulo 3, del versículo 26 al 30. Y fueron entonces
donde estaban Juan y le dijeron. Fueron entonces a donde estaban Juan y le dijeron, Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado de Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Lo que los discípulos de Juan le están diciendo a Juan lo que está haciendo Jesús. Le están diciendo de Jesús está bautizando. ¿Tú me entiendes? Fíjate. Juan le respondió, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué quiere decir? Si todos nosotros estamos trabajando juntos para Dios y estamos haciendo las cosas de Dios, las cosas que nosotros estamos haciendo nos las ha dado Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a envidiar lo que está haciendo otra persona? ¿Y por qué nosotros vamos a poner obstáculos a lo que está haciendo otra persona que está trabajando para Dios? Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Que ellos mismos son los testigos de que él le estaba hablando acerca del Cristo y porque Jesús estaba bautizando. ¿Está bien? ¿No me entiendes? El que tiene la esposa, fíjate ahora lo que dice aquí, el que tiene la esposa, ese es el esposo. Pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que está cumpliendo, esta alegría mía ya se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Que la alegría que tiene Pablo se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque está viendo, realizando lo que Jesús está haciendo. Y uno no se puede enojar o agüitar por el bienestar de otra persona. Porque eso lo que te hace es que te va a enfermar físicamente y te va a enfermar mucho más espiritualmente. No desees lo de otra persona. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Hay veces llegan personas que están creciendo en el sentido de que están haciendo cosas mucho más que usted. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces que nosotros no queremos obstaculizar y queremos poner problemas. ¿Y qué sucede? Que nosotros debemos dejar que las personas crezcan y nosotros decrecemos. Porque de todos modos nosotros estamos aquí físicamente por un tiempo. Y entonces van a venir otras personas. A lo mejor el mes que viene yo no me encuentro aquí dando clases. Va a venir otra persona a dar clases. ¿No me entiendes? Y entonces eso es así. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. De que todos nosotros nos llevemos bien y no deseemos el bienestar de otra persona. Los celos pueden conducir a muchos peligros. En el libro de Romanos, capítulo 13, del 11 al 14, dice así: hagan todo esto consciente del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que departemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. ¿Qué quiere decir? De que nosotros ahora estamos mucho más salvos antes que nosotros creyéramos. Entonces nosotros tenemos que desechar las cosas que nosotros hacíamos antiguamente cuando estábamos en la tiniebla y tenemos que tratar la manera de hacer las cosas de la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Dios. Es Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas de Dios, por Dios y para Dios. 13. Vivamos con honestidad como la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borrachera, ni en lujuria y lascivias, ni en contiendas y envidias.
No debemos andar en envidia. No debemos ser envidiosos. Y más cuando estamos trabajando para Dios. Más bien, fíjate, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Cuando estamos en envidia, estamos satisfaciendo ¿a quién? A los deseos de la carne. Entonces nosotros tenemos que revestirnos como Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer, no como yo no quiero que nadie sea como yo. Yo no quiero ser como ninguno de ustedes, verdaderamente. Yo quiero ser como Cristo. Y todos nosotros debemos hacer como Cristo, porque eso es lo que quiere Dios. ¿Ok? Los celos no son el camino de Dios. A Dios no le gusta eso. Y eso no es el camino de Dios. Entonces, si usted está haciendo eso, usted es celoso, está cometiendo un pecado. Y eso no es el camino de Dios. Santiago, capítulo 3, del 14 al 16. Fíjate cómo dice. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Sí que quiere decir que si en el corazón de nosotros tenemos amargura, tenemos envidia, tenemos rivalidades, que yo soy mejor que tú, de que sé cuándo, ¿qué es lo que está haciendo? Está presumiendo la falsedad de la verdad, porque eso nosotros lo hacíamos cuando andábamos en las tinieblas. Entonces, cuando cualquier persona esté haciendo eso, que esté guardando en su corazón amargura, esté guardando envidia, esté guardando rivalidad, no tienen la verdad en sí. ¿Por qué? Porque esas cosas que yo acabo de señalar ahorita, la envidia, la rivalidad y todas esas cosas, son cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos ¿qué? En las tinieblas, cuando estábamos con el otro papá que teníamos, que era el diablo. Y es el que le gusta hacer todo eso. Ya nosotros somos cristianos. Somos hijos de Dios. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. ¿Qué quiere decir? Que esa sabiduría, la envidia y querer ser más cosas ser más grande que los demás, eso proviene ¿de qué? De las cosas terrenales. Y viene directamente, estrictamente de la humanidad. Y es diabólica. ¿Ok? 16. Pues donde hay envidia, fíjate lo que él dice aquí en el 16, pues donde hay envidia y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Donde hay envidia y rivalidades, hay confusión y toda clase de maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Podrían los celos hacerte sentir ganas de matar a alguien? Ok. Nosotros lo pudimos ver en la Biblia. Nosotros lo pudimos ver. Los celos pueden ser difíciles de reconocer, porque nuestras razones parecen tener sentido. Muchas veces nosotros estamos celosos y no nos damos de cuenta de que estamos celosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando de que lo que nosotros estamos pensando está correcto. Pero no es así. Pero si no se controla, ¿qué quiere decir? Que si no se controla el celo, los celos crecen rápidamente y conducen a pecados graves. Los celos crecen rápidamente y conducen a pecados graves. Y cuando usted comete un pecado, debe confesárselo a Dios. Y verdaderamente no debemos ser celosos. Mientras más tiempo cultive sentimientos de celo, más difícil será
de desarreglarlo. ¿Qué quiere decir? Que si usted cultiva muchas cosas, muchos pensamientos, muchos celos, y muchos celos, va a ser difícil poderte quitar eso de tu cabeza y de tu mente. El momento de lidiar con los celos es cuando te das de cuenta de lo que otros tienen y tú no tienes. Fíjate lo que lo quiero decir, ¿no? Y quisiera que se recuerden esto. El momento de lidiar, nosotros tenemos que lidiar con los celos cuando nos demos cuenta de lo que tienen otras personas y no lo tienen. ¿Qué estamos haciendo? Que nos estamos comparando porque este tiene esto y yo no tengo esto otro. Entonces ya por ahí ya empiezan los celos. Y nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque eso es un pecado muy grande. Es un pecado que trae divisiones y trae todo cosa de mal y trae confusión, como lo vimos allí. Y nosotros debemos hacer las cosas por Dios y para Dios. Así que quisiera que pongan eso en práctica porque éramos celosos cuando éramos chiquitos. Que esa pelota es mía, que tiene la pelota más grande, que sé cuándo, pero ahora nosotros somos cristianos. Y nosotros debemos hacer las cosas para Dios y por Dios. ¿Ok?